Estás escuchando T para Tres con Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez a través de Activa 104.5. Vas. 7 de la noche en punto y les damos la bienvenida a T para Tres. Esta es la primera emisión que vamos a tener en este nuevo horario de 7 a 8 de la noche, de martes a viernes. Si ya se habían enfadado, si ya se habían hartado de mí y dijeron, qué bueno que les quitaron una hora de noticiero en la mañana, pues, ¿qué creen? Sorpresa, pues me van a tener una hora en la tarde de martes a viernes completamente solo, sin Chelis, sin César, sin Arnoldo, sin Alejandrina, nomás con la compañía del Inge Enrique, que siempre está aquí echándonos la mano en la cabina con la cuestión de la transmisión en vivo en Facebook Live. Saben que nos pueden seguir en 104.5 FM. Y bueno, este programa de T para Tres pues va a ser un programa muy relevante. Toda la semana vamos a tocar el tema de la nueva normalidad y vamos a comenzar el día de hoy con la nueva normalidad, pero en un mundo muy específico, en el mundo de las mujeres, porque si ha surgido una polémica es recordar lo convulso que era el tema de la feminidad de las mujeres antes de entrar al tema de la pandemia, cómo estaba este movimiento del 8M y también cómo estaba el tema del Día Sin Mujeres, este día que fue 9 de marzo, y luego se viene la pandemia y pareciera ser que se quedó el tema de la mujer relegado hasta que el presidente sacó algunas puntadas que ya hablaremos a lo largo de este programa. Y pues agradecerle a Chuyín que nos está ayudando en la cabina de transmisiones. Ahora nos acompaña él en este horario, él nos va a acompañar ahí. Cualquier mensaje, cualquier tema, pues ahí lléguenle a Chuyín para que nos haga el comentario y nosotros transmitirlo aquí en vivo. Tenemos como primeras invitadas para estrenar este nuevo horario a Verónica Méndez. Vero, bienvenida. Hola, muchas gracias, Agustín. Vero es cibernauta, está muy metido en el rollo de los derechos humanos, de hecho forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y pues es una mujer muy talentosa y que siempre ha estado muy involucrada en estos temas. Además se aventó una serie de foros con la Comisión de Derechos Humanos que sacaron un material invaluable. De verdad que si no hacen un libro de todas esas ponencias, sería tirar mucho material a la basura. Así que, Vero, nos da mucho gusto tenerte por aquí. Gracias, igualmente. También tenemos a otra cibernauta, amiga, Caro Valdés, que es internacionalista, es feminista y además es experta en políticas de juventud, que también nos va a apoyar en este tema fundamental, que es el asunto de las mujeres en esta nueva normalidad. Bienvenida, Caro. Muchas gracias, Agustín. Aquí estamos, ya listas. Pues bueno, vamos a entrar en materia para, ahora sí que como dicen, hay que entrarle que es mole de olla. Y pues me gustaría empezar por Caro. Caro, ¿cuál era la situación de las mujeres antes de la pandemia, de la crisis del COVID-19? Mira, me voy a ir un poquito, bueno, unos meses atrás. Desde 2019 ya teníamos un gran avance del movimiento feminista a nivel mundial. En España, todas las mujeres habían estado saliendo a las calles a reclamar por sus derechos, a reclamar la violencia de género y se estaba conformando como una especie como de red mundial de movimientos, ¿no? Todo esto, pues, iba muy, muy bien encaminado, iba con muchísima potencia, iba con muchísima fuerza. Cada país era como que estaba aportando un poquito más a todo este movimiento feminista, a todo este movimiento de mujeres. Y bueno, o sea, llegamos al grado, por ejemplo, de tener muchísimas canciones ya, ¿no? O sea, por decir los símbolos, ¿no? De todo el feminismo. Y pues, ¿qué pasa? Pues viene de repente la pandemia y nos viene a parar básicamente todo, ¿no? Nos viene a todos a poner en casa con todo lo que eso implica. Uno ciertamente, bueno, la instrucción ciertamente ha sido en casa estás a salvo, ¿no? Del coronavirus, pero también no se tomó en cuenta que existen otras pandemias de nivel social, como lo es la violencia de género, que pues esa principalmente se encuentra en casas, ¿no? Entonces, fue algo que de alguna manera se podía ver venir con el inicio de las cuarentenas, pero
uno siempre intenta ser optimista respecto al futuro, o uno siempre intenta hacerlo, y la realidad muchas veces nos viene a demostrar lo contrario, ¿no? Más o menos. Pues ahora sí que, como dicen, la bestia está en casa, ¿no? El monstruo está en casa. Pareciera ser que pues dijeron, bueno, se van a recluir en sus casas, se van a cuidar del coronavirus, no las va a matar el coronavirus, pero los feminicidios continúan al interior de los hogares, la violencia continúa al interior del hogar, y vemos una autoridad que por otro lado pues sale con estos temas de cuenta hasta 10 antes de denunciar, y cuenta hasta 10, y igual y en lo que llegas al 10 ya se le calma el enojo a tu marido y te deja de golpear. Y la verdad es que son temas muy preocupantes. Pero antes de entrar a ese tema, Vero, ¿cómo estaban las mujeres antes del COVID-19? Gracias. Primero que nada, bueno, agradecerles la oportunidad de coincidir en este foro. Segundo, también comentar, pues, así como tú lo señalaste, colaboro dentro de un organismo de protección de los derechos humanos en la Comisión Estatal, y pues bueno, las opiniones que el día de hoy comparta no representan la visión institucional, pero sí de compromiso puntual y de vocación de quienes estamos colaborando todos los días en fortalecer la promoción y difusión de los derechos humanos. Voy a retomar el comentario de Caro. La verdad es que a mí me parece muy valioso identificar el fortalecimiento de los movimientos sociales, la lucha que durante décadas se han estado generando por parte de nosotras las mujeres, y que ahora se vieron fortalecidas en nuestro país ante los altos índices de violencia y de impunidad que existe ante los crímenes en contra de nosotras las mujeres. Pues bueno, fueron latentes. Tuvimos un 8 de marzo, tuvimos un 9 de marzo donde hubo bastante movimiento, donde hubo mucha aceleración a través de los distintos medios, pero también hubo mucha controversia en quienes el día de hoy están en los distintos órdenes y niveles de gobierno. Éramos un reflejo en la sociedad mexicana de la disminución de apoyos a aquellas organizaciones de la sociedad civil que luchaban para fortalecer y colaborar diariamente en salvaguardar los derechos de las mujeres, y que ahora tenían que pues concursar por recurso para poder mantener a las mujeres con el derecho de una vida libre de violencia. Lamentable este escenario donde estábamos siendo invisibilizadas y minimizadas los esquemas de violencia, pero que con la pandemia, pues sin duda alguna fue el reflector necesario para que se volteara a ver a los hogares, y quiero llamar en lugar de hogares casas, porque si fueran hogares pues estaríamos en un núcleo de respeto, pero para que volteáramos a ver las casas y viéramos el reflejo y el escenario oportuno de decir, esto es una problemática real y es una problemática que muchos están y muchas estamos no dimensionando o minimizando, y el invisibilizar la violencia es otro ejemplo más de violencia. Ya lo comentabas con algunos ejemplos que seguramente más tarde estaremos tocando, pero es que hay muchos casos donde el escenario en los cuales la participación de las mujeres ha sido minimizado, pues podríamos estar tocando esta tarde, pero este es uno de los mayores ejemplos a través de los movimientos que se dieron y que sin duda alguna fueron interrumpidos por otro ejemplo también que pudiéramos tocar respecto al aislamiento que vivimos ahora dentro de la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo estábamos las mujeres? En realidad, con cada vez más altos índices de violencia, con crímenes de simplemente por el hecho de ser mujeres, y con una negación por parte de la sociedad y de las autoridades a afrontar estos temas. Correcto, pues es un tema bastante delicado. A mí me gustaría que nos metiéramos un poquito más al fondo, más al pasado, porque pareciera que estamos hablando de la figura de la mujer desde una perspectiva moderna, como ya con el derecho al voto, ya con algunas garantías, ya con paridad en el Congreso. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias que todavía existen, como el tema salarial, que a muchas personas no les gusta tocar, a pesar de que haya muchísimas restricciones, por ejemplo, al derecho a decidir, a pesar de que todavía se juzgue a una mujer por tener libertad sexual, cuando son cosas que deberían de estar superadas, si nos remontamos a la historia,
Y me voy todavía mucho más atrás de estas sufragistas que fue considerada la primera ola. Habían más olas atrás, ¿no? Estaba Alejandra de Hipona, que era bibliotecaria en Alejandría, estaban pues Juana de Arco, que fue quemada, estaba María Curie, que hizo descubrimientos importantísimos para la historia, pero llega un punto donde la mujer pareciera ser que en los libros de historia fue completamente invisibilizada. Y bueno, en lo particular yo considero que no hay mayor forma de hacerle daño a una mujer que hacerle creer que nunca fue importante en la historia de la humanidad, cuando tenemos uno tras otro caso de mujeres que fueron muy relevantes en la historia de la humanidad. ¿Quién se anima a hablar de este tema? Bueno, esencialmente, no sé, bueno, ¿quién? Vero, adelante. Vero. Gracias. Bueno, esencialmente, y como lo dices, la historia nos ha condenado de una forma pues brutal el momento de la invisibilización, pero el tema aquí más relevante que me gustaría comentar es que durante muchos años los movimientos sociales fueron justamente reprimidos y las actitudes individuales y acciones individuales fueron reprimidas justamente por una cultura a través de lo que nosotros llamamos el patriarcado. Para quienes estén familiarizados con el tema, pues seguramente esto no es nada nuevo, pero para quienes no, es esta forma de violencia estructural en la cual hay una condición respecto a otra, donde se oprime a ciertas personas que se encuentran debajo de esta estructura. Y en ese sistema, nosotras hemos sido sumamente, pues, violentadas y vulneradas. Mencionaste algunos casos en cuanto a Hipatia de Alejandría, en cuanto a mujeres brillantes, estaba también Sor Juana Inés de la Cruz, estaban grandes luchadoras de la Guerra de Independencia en México, de la Guerra de la Revolución Mexicana, de muchos otros movimientos en los cuales las mujeres tuvimos grandes aportaciones, no solamente a la historia, a la ciencia, a la cultura. Sin embargo, debemos recordar que aquello que no se menciona, pues simplemente no existe, ¿verdad? Y hay una frase de Nahui Hinojosa que dice que nosotras, el feminismo es demostrar que estamos para la otra, pero también agradecer a aquellas generaciones que hicieron bastante por nosotros y seguir trabajando por las generaciones que vienen. Entonces, esta concepción, pues, de cómo estábamos antes de todos estos movimientos de la mujer contemporánea, pues es simplemente invisibilizadas y que nuestros esfuerzos poco a poco fueron tomados en cuenta gracias a un ente y una cualidad de la cual se ha valido bastante el patriarcado, que es la valentía. Y entonces no podemos olvidar la valentía de aquellas mujeres que salieron adelante y a tomar la decisión y enfrentarse cara a cara con su opresor y, como ahora lo conocemos, con su agresor. Vero, perdón, Vero, estabas mencionando a algunos entes de la historia y me gustaría antes de entrar con Caro al tema de Artemisa Gentileschi, que recientemente se metieron las investigadoras feministas a estudiar su historia, porque de verdad, si ustedes tienen la oportunidad del auditorio de investigar esta pintora está al nivel de los grandes pintores renacentistas, y el tema es que como era mujer, todas las pinturas se las facturaron a su padre. O sea, decían, son del papá, con el tiempo ya se supo que eran de ella. Y estas pinturas tienen una particularidad, porque son las únicas pinturas en el Renacimiento que pintan la óptica de la mujer. Tiene una pintura muy bella que se llama Susana y los viejos, donde generalmente en esta historia de la Biblia, que son dos viejos que tratan de violar a Susana y la acusan de prostituta y de haberse metido con una persona estando ella casada, a raíz de que no se quiso acostar con ellos. Entonces ella por primera vez pinta la óptica de la mujer, donde se ve una mujer con miedo, agachada, defendiéndose de dos hombres que la tratan de violar, mientras en las pinturas de los varones, como las de Cavellini en ese momento, pintan por otro lado a la mujer como coqueta, como retando a los hombres a que se abalancen sobre ella. Entonces, esto nos habla que históricamente nos perdimos de la otra visión del mundo. Esa otra visión del mundo nos la perdimos en la historia porque quemaron esos libros, quemaron a esas mujeres, así como cruel que suena, las despellejaron, las asesinaron y las siguen asesinando. Caro. Sí, mira, me gustaría retomar esta parte de las mujeres en la historia porque es bien interesante.
cuando nos metemos a estudiar historia, lo primero que te dicen es la historia la escribieron los poderosos, ¿no? O los ganadores. Entonces, desde ahí ya tenemos una visión totalmente masculina, ¿no? Y una historia escrita por hombres. Porque, por ejemplo, bien podemos mencionar muchos ejemplos alrededor del mundo, pero, por ejemplo, el caso particular de, por ejemplo, Inglaterra, un país que ha sido básicamente en la gran parte de su historia gobernado por mujeres, ¿no? Y mujeres que han sido sumamente poderosas. ¿Por qué? Porque al ser por muchos siglos una potencia naval y un reino que dominó otros continentes, pues ha sido también todo un tema. Por ejemplo, a muchas de las reinas de Reino Unido se cuenta así que fue poderosa, que tenía un humor muy fuerte, muy dominante, poderoso, pero también luego le sacan los típicos comentarios de, sí, pero se sabe que a ella le gustaba que le dijeran que fue la reina virgen, pero pues quién sabe si realmente era como virgen, ¿no? Porque tenía como que por ahí unos amorillos. Entonces, siempre se ha buscado el tema de las mujeres, de desacreditarlas, desacreditar su autoridad, a través de su experiencia sexual o de cómo la mujer ejerce su sexualidad, ¿no? Entonces, o sea, ejemplos así hay muchos. Otros de los tantos ejemplos pueden ser también el hecho de por ejemplo, pasó otra reina con una que es conocida como la reina virgen, también tenía su temperamento muy, muy fuerte, hija de Enrique VIII, y en el caso de ella, esa mujer nunca se casó. Bueno, recordemos que esa mujer, bueno, tenía el antecedente de su madre, Ana Bolena, pues entenderemos el por qué a lo mejor ella no quería casarse o quería ejercer el poder para ella, pues para ella misma y tener el control, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas su padre había decapitado a su mamá enfrente de ella, ¿no? Y a esa mujer, a esta reina, a la reina virgen que se le llama, muchas veces se le buscó desacreditar por decir que había tenido abortos o que había parido un hijo al cual lo había dejado en abandono. Entonces, ejemplos así hay muchísimos. En el caso, por ejemplo, de México, la Revolución Mexicana no se hubiera podido contar en estos momentos si no hubiera sido por las Adelitas. ¿Cuántas veces las Adelitas estuvieron ahí? No solamente para preparar alimentos para que los hombres se fueran a la guerra, y no desde un espacio de casa, sino desde un espacio nos vamos a adentrar al monte, al cerro, que era donde se estaba luchando la revolución, ¿no? Básicamente. Y pues sí, insisto, no solamente desde la práctica de cuidado y de preparación de alimentos, sino también desde una perspectiva de que pues las Adelitas también portaban armas, ¿no? O sea, también eran luchonas y también eran entronas. Entonces, siempre a los roles femeninos se les ha asociado o se les ha buscado desacreditar a través de un montón de otras cosas. Es interesante, por ejemplo, en el caso de las sufragistas, y ahí haciendo, por ejemplo, un poquito una comparativa con las mujeres modernas, el cómo, por ejemplo, a las sufragistas se les decía que eran unas rebeldes, que no se sabían comportar, que eran unas mujeres pues dejadas por sus maridos, que un montón de cosas que se asociaban a ellas, y cómo ahora vienen, por ejemplo, y los que critican a las feministas hacen comentarios del tipo, es que el feminismo de ahora no es el feminismo de lo que era antes. Entonces, como, pues, ¿cuándo ha sido? Pues el feminismo siempre ha venido y la lucha de las mujeres siempre ha venido a romper con los paradigmas de lo que se espera de lo femenino, del género femenino, de la mujer y lo que se asocia, ¿no? Y de lo que se espera. Entonces, eso ha sido como bien interesante. Habría que buscar siempre en la historia, siempre, porque incluso con cuestiones de la Biblia pasa, ¿no? Los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos nos enseñan que en el catolicismo las mujeres tenemos otro rol, o sea, tenemos un rol preponderante, tenemos otra función, tenemos no el papel de mujer como objeto o como creada a partir de una costilla del hombre, sino como una mujer como igual, ¿no? Por decir el catolicismo, porque, por ejemplo, si nos vamos a temas como Kabbalah, por decir algo, en Kabbalah, que es básicamente conocimiento judío, para toda esta rama, que son temas un poquito más complejos,
la mujer también tiene no solo un papel de igual con el hombre, sino cabalísticamente se dice que la mujer está un paso arriba del hombre por ciertas características espirituales que ellos asocian al género femenino, que no es el de ser madres o el de concebir, sino que son otro tipo de características que ellos asocian, ¿no?, a lo femenino. Pero es simplemente el buscar las otras perspectivas, las otras versiones de la historia que se dice de las mujeres, porque de que hemos tenido un papel activo, lo hemos tenido, simplemente, como comentaba Vero, no nos han permitido visibilizarnos, no nos han dado el espacio que nos corresponde y que merecemos, ¿no? Entonces, va de eso, básicamente. Pues bastante interesante. A mí me gustaría que nos metiéramos un poquito a México, ya nos quedan 5 minutos de este bloque más o menos, y meternos un poquito a México, porque estamos hablando del papel preponderante de la mujer en la historia, y se nos está olvidando la gran madre, la madre chingada, la madre que Octavio Paz, pues la conoció como la madre, pues chingada, con esa palabra, ¿no? Que era la Malinche, que tiene un papel en la historia de traidora cuando en realidad pues ella era una esclava, y entender que la mujer en la historia de México y en la historia universal ha tenido el rol de peor que un esclavo, porque inclusive los esclavos tenían ciertos derechos, pero la mujer ni eso, ¿no? De que hablemos de que una mujer pudo empezar a votar apenas en el siglo XX en todo el mundo, pues estamos hablando de que ni siquiera los derechos más básicos los podía tener una mujer. Entonces, me gustaría muy breve meternos al tema de la Malinche y de ahí hacia adelante, porque creo que eso denigra mucho el rol de la mujer. ¿Quieres aportar, Carol? Sí, mira, es que el tema de la Malinche, bueno, a mí en lo personal me encanta. Yo me considero una fan de la Malinche, porque la Malinche fue una mujer muy inteligente, una mujer muy estudiada, muy preparada para su época. Sí, en efecto, en un principio era esclava, pero también, por ejemplo, hay autores que se han metido a buscar, a indagar sobre su vida, y es cuando nos permitimos ver que en realidad la Malinche, veámoslo desde este punto, ¿no? Llega Cortés a lo que hoy es territorio mexicano, entonces llega Cortés a la península de Yucatán, entonces llega, es la Malinche en esos momentos esclava, conviven un tiempo con los mayas y empiezan a adentrarse a territorio mexicano. Entonces, en ese adentrarse a territorio mexicano, bueno, se terminan llevando a la Malinche, porque en toda esta dinámica, los años que empieza a convivir Cortés con ellos, la Malinche aprende español. Entonces, la Malinche se convierte en la primera intérprete maya español, ¿no? Si tú quieres con señas, creo que me está queriendo decir esto, la cuestión es que se entienden y logran empezar a hacer una cadena de traducción. Entonces, ¿qué sucede? Pues se van adentrando en el territorio nacional, y cuando llegan al centro, pues resulta ser que para poder dialogar con los mexicas y para poder entrar a territorio, de repente se construye una cadena de traducción, donde el tlatoani le dice a la Malinche y la Malinche le dice a Cortés. Pero entonces, imagínate la posición de poder tan importante, es decir, pues yo le puedo decir a él que yo creo que él dijo esto, y yo le puedo decir a Cortés, ¿sí me explico? O sea, ella podía tener ahí perfectamente el control de lo que se estaban comunicando y de lo que estaban acordando y lo que estaban diciendo. Entonces, yo ahí les dejaría, si les interesa el tema, por ejemplo, hay un autor que retoma muy bien a la Malinche, que es Juan Miguel Zunzunegui, tiene videos en YouTube bastante extensos sobre ella al respecto, y pues nada, interesantísimo, y es como redefinir el papel, porque era una mujer, era indígena, se empoderó, fue poderosa, y... Para empezar, traidora no fue. Traidora no fue porque el pueblo que ellos atacaron, que fueron los aztecas, pues era un pueblo que estaba matando a todos los demás, entonces, incluido el pueblo de Marina, de la Malinche. Entonces, traidora no fue. Digamos que este papel, por eso meto este papel, porque resulta que la figura de la mujer se vuelve emblemática. Inclusive remontemos un poquito antes a la historia de España. España pierde su poderío como imperio en el mundo por el tema de Juana la Loca, que era una gran gobernante, pero la tacharon de loca, y a partir de ahí fue suficiente para que su hijo la metiera en un calabozo, y el hijo pierde el poderío del imperio español. Entonces, esto nos habla de cómo a veces ese sobajar a la mujer le ha hecho mucho daño a la humanidad. Vamos un corte, continuamos en Facebook Live, y regresamos a este interesantísimo programa
sobre el rol de la mujer en la nueva normalidad. Sí, no, está padrísimo ese video que tiene Zunzunegui en YouTube. Sí, porque justo también te redefine la postura de Cortés, ¿no? De cómo llega, o sea, te quita esa imagen de vino a quitarnos todo, de vino, o sea, no, llega un punto en el cual Cortés se siente identificado con lo que viene y con lo que encuentra y llega a un grado de entendimiento y una serie de cosas sucede que termina todo cayendo en la noche triste, ¿no? Pero pues la noche triste no estaba. Sucede que el emperador es repudiado por su propio pueblo y es asesinado por su propio pueblo y se le dejan ir a los españoles. Entonces fue un tema de pues supervivencia, ¿no? Porque los españoles construyen estos puentes improvisados para huir de Tenochtitlan, pero pierden a muchos activos valiosos. Porque mencionabas a la Malinche, pero se te van 2 españoles que ya tenían tiempo viviendo ahí, que eran los que sabían hablar el maya, y Mariana funcionaba como traductora con ellos, o sea, era un puente de ellos traducían a los mayas, ellos le decían a la Malinche le decía a Cortés, y era todo un enredadero, pero realmente ella fue parte de lo que se debería conocer la madre patria, ¿no? Porque México va más allá del tema de los indígenas. México tiene que ver con una mezcla de 2 razas, así como España tiene que ver con los árabes y los españoles, ¿no? Yo creo que ese odio que se ha generado por esa rivalidad de españoles y mexicanos nos está haciendo mucho daño hasta la fecha. Vamos a regresar al aire, ahorita regresamos, creo que ya. Nomás, Inge, si me avisas. Diez segundos. Ya no hagan spoiler, que la gente lo vea. Está muy padre ahí en YouTube. Sí. 7 de la tarde con 27 minutos, ya casi llegamos a la media. Gran programa, la verdad que estoy muy sorprendido de todo lo que podemos rescatar de la historia de la mujer para enriquecer a la historia de nuestro país. Nos quedamos un poco rememorando estas mujeres en la historia. No sé si tengas algún comentario sobre eso, Vero, de las grandes mujeres de la historia mexicana. Sí, pues esencialmente iniciamos con Marina, la que conocemos como la Malinche. Tenemos otros ejemplos muy valiosos, pero sobre todo ejemplos de mujeres que han estado saliéndose de lo convencional diseñado por la sociedad y la cultura, o todo lo que se nos ha enseñado a través del paso de los años, ¿no? En ese sentido, debemos recordar que el concepto de feminidad, por ejemplo, arraigado a un rol de género, pues nos hacía ser sumisas, conservadoras, calladas, y preocuparnos por temas que no tenían nada que ver ni con la ciencia, ahora con la tecnología, ni los asuntos públicos, ni simplemente arraigadas al hogar, al cuidado de los hijos. Y que entonces todas estas concepciones que se fueron generando a lo largo de los años nos iban encerrando en un aislamiento que ahora podemos traducir en otro tipo de esquemas, ¿no? Alejadas de los grandes avances que se fueron consolidando a lo largo de las décadas. En México muchos ejemplos pudiéramos compartir de esto, pero sobre todo de aquellas personas pues que tuvieron un rol preponderante para la toma de decisiones de otras mujeres, es decir, que fueron buscando las herramientas y todas las estrategias para que más mujeres tuvieran la oportunidad de acceder a otros elementos y otros derechos, ¿no? En este caso, y lo decías muy bien, los derechos que, por ejemplo, fuimos consumando y accediendo a ellos, incluso hasta el siglo XX, como el derecho al voto, los derechos que catalogados están de ser civiles, políticos y sociales, que debieron haber sido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, fíjate, nada más hombre y ciudadano. Pues no los tuvimos hasta en los años 50 aquí en México. Entonces, estar pensando en esta brecha, en esta dimensión totalmente, pues, enorme,
debiera ponernos a pensar cuál es el reto que viene incluso para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejercicio que cada quien desde sus reflexiones pudiera analizarlo en casa, ¿verdad? Y que nos pongamos a investigar sobre todo aquellas mujeres y aquellos hombres que renuncian y traicionan al patriarcado, que son aliados del feminismo, pero también aquellas mujeres que se están iniciando en esto, que puedan estar echándole construcción a la historia de cada biografía y experiencia de mujeres que han hecho huellas y marcado la historia de la humanidad a través de sus acciones en favor de otras mujeres, ¿no? Oye, Vero, pues muy importante lo que mencionas, y efectivamente hasta 1950 y pico se tiene el derecho del voto. Había un intento previo con el Tata Cárdenas, el famoso que hizo la exploración petrolera, que hizo la promesa de hacer el voto a la mujer, manda la iniciativa al Congreso y a punto de votarse se echa para atrás. No sabemos hasta la fecha qué fue lo que ocurrió, que hizo que se echara para atrás con esta situación, pero bien que mencionas el libro de, bueno, documento sobre los derechos del hombre y del ciudadano, y hubo una mujer en la historia que escribió los derechos de la mujer y la ciudadana, y que fue, pues, asesinada por por un grupo de franceses enojados porque había hecho esto que les había parecido una humillación contra los hombres, cuando, y lo decimos como si fuera muy lejano, pero realmente es mucho más cercano de lo que creemos, y este tipo de cosas siguen ocurriendo, y por eso me quiero meter a este tema de la pandemia. ¿Cómo estuvo la mujer en la pandemia, Caro? Muy fuerte pregunta, porque como ya comentábamos un poquito al principio, uno esperaría estar en casa seguro, ¿no? Y cuando se habla de violencia de género, el espacio más peligroso para una niña, para una mujer, es justamente el hogar, porque es donde se encuentran principalmente sus agresores, ¿no? Entiéndase de acoso sexual, abuso sexual o como tal violencia de género por parte de algún integrante de la familia. Ha sido un tema complejo el tema de la pandemia, porque si bien, por ejemplo, el coronavirus, tenemos datos que principalmente afecta a los hombres o ha afectado incluso llegar al grado de letal en hombres, también tenemos, por ejemplo, que en los sectores de salud de diferentes partes del mundo, México no es la excepción, el 79% de los trabajadores del sistema de salud son mujeres, ¿no? Entiéndase trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, psicólogos, todo lo que implica la atención a la pandemia, ¿no? Y pues, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo que estamos hablando de posiciones de trabajo, de posturas de trabajo, estamos también entendiendo que la gran brecha que tenemos salarial, ¿no? El hecho de decir a qué nos estamos enfrentando en cuestiones salariales, ¿no? Cómo esta pandemia viene y nos toca en un momento en el cual, por ejemplo, se sabe que las mujeres ganamos por mismas actividades laborales, podemos percibir un sueldo menor, cómo eso nos afecta en nuestros ahorros, por ejemplo, para quienes son asalariados, por ejemplo, y todo lo que eso implica, ¿no? Esos, por ejemplo, es como una parte, sin embargo, no podemos desestimar que pues, el rol de la mujer es fundamental, ¿no? Es parte de la primera línea de respuestas a una crisis. Me gustaría aquí mencionar, por ejemplo, lo mucho que ha salido en medios nacionales, incluso nos ha pasado, bueno, lo hemos visto aquí los colimenses de manera directa, pues que la UNICEF denunció que la violencia doméstica en México ha aumentado durante la pandemia, ¿no? Se sabe que se ha tenido un repunte de entre el 60 y 70% de llamadas de denuncias de violencia de género en los hogares, ¿no? Entonces, cómo esto viene y nos afecta, y de repente tenemos un líder, una figura de autoridad que viene y dice, no, eso no pasa, o pueden llegar y contar hasta 10, o incluso, por ejemplo... Bueno, dijo que fue, perdón que te interrumpa, pero dijo que fue mentira. O sea, que la mayoría de esas llamadas eran falsas las llamadas. Ah, también, sí. Y el comercial que acaba de salir, por ejemplo, hace unos días. Y ojo, es gravísimo que tengamos líderes políticos que hacen este tipo de comentarios, pero
también cuando llegan y lo hacen personas tipo influencers en redes sociales. Por ejemplo, pasaba, no recuerdo si fue hoy en la mañana o ayer, Bárbara de Regil en un video en vivo hizo un comentario tipo, a ver, si tú estás teniendo violencia en tu casa, si tu marido te está golpeando y todo, con todo el amor de tu corazón, dile que tú no mereces ese trato. O sea, es como, o sea, no estamos realmente dimensionando lo que implica una situación de violencia en el hogar. O sea, no están dimensionando que tener una situación así en casa es tenerle miedo a tu marido, no sabes si la persona con la que estás compartiendo también tu casa, tu hogar, tu cama, es seguramente el que también puede ser tu asesino, es también el que le puede estar haciendo daño a tus hijos. O sea, es una situación que muchas veces, por ejemplo, nos tendríamos que, por ejemplo, ir ahí a los básicos, ¿no? Al saber que la atención a las mujeres o el acercamiento simplemente a las mujeres que están viviendo violencia, en una primera instancia es escuchar, permitir el desahogo, ¿no? Cuando se trata de una atención profesional con un psicólogo, con un terapeuta especialista en violencia, bueno, tendrá sus propias maneras, pero una persona, digamos, un ciudadano de a pie, lo primero que puede hacer es como permitir el desahogo, el hacerle saber a esta persona que no está sola, que tiene personas a las cuales recurrir en un momento en el que se sienta vulnerable. En muchas situaciones que pueden de repente salir, y que puedes permitir y que puede ser una pequeña apertura a permitir que se rompa una dinámica de violencia de género en un hogar, porque no es fácil, es de hecho sumamente difícil y requiere de mucho coraje por parte de las personas que toman la decisión de decir, ya no quiero esto más, porque implica un montón de cosas, ¿no? En ese Caro, sentido, sí. Nada más por el tiempo que tenemos es breve, nada más hacer el comentario de que este llamado del presidente me recordó mucho a muchos amigos que he escuchado decir, está mintiendo, está loca, no es cierto que yo la abusé de ella, no es cierto que yo la toqué, no es cierto que le falté el respeto, no es cierto que me quise meter con ella cuando estaba borracha, está mintiendo, está engañando. Y cuando sale el presidente a decir, las llamadas son falsas, les da pie a todos esos agresores sexuales a decir, ¿ya ven? No lo digo yo, lo dice AMLO y tiene el 70% de aprobación. Vero. Es una forma de legitimar todas las acciones de índole violencia visible, que es la violencia física, y la invisible, que es la violencia cultural y la violencia estructural. Ese tipo de comentarios lo único que hacen es legitimar todo el sistema en el cual una cultura está oprimiendo a las mujeres, a nosotras las mujeres. Un caso muy específico es, hablando de estas justificaciones, podría ser incluso las pensiones alimenticias que ya no se dan, digo yo porque soy abogada, ¿no? Pero muchos hombres dicen, oye, yo tenía que depositar mi pensión alimenticia y los juzgados están cerrados. No, señor, por ejemplo, en el estado de Colima, los juzgados familiares siguen abiertos y los centros donde tú puedes ir a depositar sigue abierto, e incluso puedes ir a depositar en cualquier banco, te pones de acuerdo con la jefa de familia y después reportas tus pagos, ¿no? Pero también la justificación es, oye, ¿cómo te voy a dar dinero para la familia, para mis hijos, cuando ya no van a la escuela, cuando ya no ocupan el transporte porque están en confinamiento, cuando ya no ocupan útiles, cuando... Entonces, este tipo de justificaciones se agravan cuando una personalidad de tal nivel realiza declaraciones así, ¿no? El comercial que incluso después tuvieron que salir a defender la Secretaría de Gobernación y otras instancias más como el INMujeres, pues sumamente lamentables, ¿no? Porque en el INMujeres, a lo largo del confinamiento, lleva más de 400,000 llamadas y decir que el 90% son falsas, pues horroroso, ¿no? Luego, la secretaria de Gobernación, quien había sido una destacada jurista dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defensora de los derechos de las mujeres, tiene que ser comparsa también de un sistema en el cual pues hay que resolver lo que alguien ya metió las cuatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo más valioso que podríamos decir de esto es que, fíjense, el contexto de México es muy grave y de hecho la Red Nacional
identificando la violencia, creo que eso es lo más valioso, identificar el escenario actual, ¿va? Ahora, ¿qué podemos hacer para esto? La Red Nacional de Refugiados AC desarrolla una serie de dinámicas en las cuales le dicen y apoyan a la mujer, oye, si tú estás viviendo un contexto de violencia y no puedes hacer una llamada, no puedes salir a la calle y manifestar que necesitas o requieres algún tipo de apoyo, pues entonces, cuando tengas oportunidad de salir a comprar algún alimento, algún víver, algún medicamento, por favor, haz un señalamiento a esas personas con las cuales tienes contacto que vives algún tipo de violencia. Entonces, ahora ya algunos establecimientos están manejando para que vean la gravedad y la dimensión de la situación, en los cuales a través de un código las mujeres estamos pidiendo ayuda a un completo extraño, a quien me atiende en la tienda, a quien me atiende en la farmacia, en el supermercado, al del transporte público. ¿Por qué? Porque no soy libre ni siquiera de levantar un teléfono al 911 para comunicarme a mujeres o para comunicarme a cualquier instancia de auxilio para decir, me están agrediendo a mis hijos, porque en la casa, no el hogar, en la casa se están replicando todos los esquemas de violencia, porque el confinamiento lo único que nos ha traído es ser un caldo de cultivo para las deficiencias de la salud mental en nuestra casa, ¿no? Entonces, hay muchas, seguramente, combinaciones que han alterado y que seguramente eso motivó a algún genio a que hicieran el video de cuenta hasta 10. Sí, cuenta hasta 10, más bien cuenta hasta 11, que son el promedio de mujeres que hoy en día se mueren en México. No 10, 11. Ha aumentado la cifra y sin embargo parece que a quienes toman la decisión pues no importa. Las personas que viven en este momento algún proceso de violencia, será necesario que estén muy atentos, no solamente a la información del COVID, ¿no? Porque al final de cuentas el aislamiento también es otra herramienta y estrategia que utiliza el agresor para mantener ahí en resguardo a quien quiere seguir oprimiendo, a quien quiere seguir agrediendo, a quien quiere seguir violentando el aislamiento. Sino que estas mujeres debieran estar muy atentas también a que la sociedad está con ellas. ¿Por qué? Porque no es el único caso. Hoy en día yo podría hacer un llamado a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo para que si escuchan el grito de la vecina diciendo ayúdame o simplemente escucha maltrato, salga, levante el teléfono y diga en la colonia fulanita de tal está sucediendo esto, porque en nuestras manos está ser cómplices de una situación violenta o salvar una vida. Es tan necesario que como sociedad reconozcamos el escenario tan desastroso que vivimos en este país de violencia hacia las mujeres. Nada más para finalizar, hace un par de meses estuve con unos jóvenes de 16, 17 años que me decían, en este país también matan a los hombres. Pues sí, pero en este país matan a las mujeres y en todo el mundo matan a las mujeres simplemente por ser mujeres. En Somalia se hacen mutilaciones genitales casa por casa. ¿Por qué? Por el confinamiento. ¿Por qué? Porque ya no se puede salir a las instancias donde antes se hacían. Ese tipo de ofrecimientos, ese tipo de servicios, lo único que vislumbra es el rechazo y el repudio que todavía ocasiona el haber nacido como mujer. Vieja que llega al último, calladita te ves más bonita. Lo único que refleja nuevamente es la desgracia en este mundo de haber nacido mujer. No, muy, muy doloroso lo que señalas, Vero, y pues mencionar nada más una pequeña corrección, y no estoy haciendo mansplaining, dijiste se mueren. No, las matan. Las matan, las asesinan. Si algo nos está haciendo mucho daño en este país, son los sofismas. Y a mí de verdad me da mucho coraje cuando salen los mentados analistas políticos, los mentados analistas sociales, a utilizar sofismas para defender las tarugadas de las autoridades y las tarugadas de algunos personajes que salen a decir cualquier barbaridad y con sofismas tratan de torcer la realidad y decir, no fueron mutilados, descuartizados, o no fueron mutiladas, violadas y descuartizadas, sino que se murieron, fallecieron. No, las asesinaron, las violaron, las mutilaron, las quemaron vivas, porque eso sigue pasando en este país. Todavía en Chiapas siguen cambiando mujeres por una coca de 2 litros, así, aunque les parezca a ustedes, auditorio, algo incoherente, algo ilógico, eso sigue pasando en Chiapas, eso sigue pasando en las comunidades indígenas. En Colima
siguen violando mujeres, siguen levantando mujeres, siguen secuestrando mujeres. Decías bien, Vero, el callarnos cuando estamos viendo una agresión es hacernos cómplices del agresor. Hay que denunciar, hay que intervenir y hay que estar siempre ahí para salvar una vida, porque cuando nosotros intervenimos, estamos salvando una vida. No estamos incomodando a una pareja, no estamos, porque a veces hay mujeres, y hay que decirlo, que dicen, no necesito ayuda. No, a ver, espérate, es que es tanta la violencia que está viviendo que cree que si la ayudas, la violencia va a ser mayor. Entonces, tenemos que ayudar como sociedad a que esto deje de pasar, porque como bien mencionaba Caro, y como último comentario antes de irnos a corte, el agresor está en casa, el violador, el abusador, casi en su mayoría de veces son padres, abuelos, hermanos, primos, tíos. Es decir, cuando pensamos en un violador, siempre pensamos en el que está oculto ahí en donde no hay luz en la colonia, que está esperando a que pase la muchacha para agarrarla y violarla, cuando realmente el violador está en casa. Vamos a un corte y regresamos. Sí, y mira, bueno, este tema va a quedar en el live, pero también darnos cuenta, por ejemplo, con todo el movimiento que hubo del 8 de marzo y del 9 de marzo, a mí alguien me hizo un comentario, me enseñó una foto en su celular y una foto de unas feministas que salió a nivel nacional y me dice, oye, ¿y a poco de verdad estas viejas te representan? Dije, no puede ser. O sea, porque me hizo el comentario así y le agregó, me dice, ¿tú crees que estas viejas alguien se las quiere violar? Y yo dije, no puede ser. Le dije, oye, a ver, alto. Le dije, y entonces para ti una violación es un acto de placer, es un acto de deseo, o sea, porque entonces ya desde ahí, o sea, es el cómo concibes una violación, o sea, ¿qué está como pasando? Como deseo sexual, ¿no? Cuando en realidad es un acto de poder. Es correcto, ¿no? Y bueno, yo, o sea, yo le contesté así y le dije muchas cosas más, pero, o sea, ese tipo de comentarios realmente existen, o sea, siguen siendo parte de... me he topado, es que bueno... están presentes en la autoridad, Caro. O sea, si tú tienes a líderes políticos que tienen ese discurso misógino desde los micrófonos que les da el poder, y cuando tienes la prensa que utiliza estos sofismas para tapar la realidad, que dice, falleció. No, la mataron, la violaron, la descuartizaron, la quemaron. Y estos sofismas nos hacen mucho daño, nos hacen daño en el crimen organizado, como con el caso de los policías que mutilaron y asesinaron y que salieron en las notas, aparecen muertos. A ver, no aparecieron muertos, los asesinaron, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Quiero hacerles unas preguntas en el aire, no sé si ustedes me permitan, con los compañeros de prensa les hice preguntas sobre situaciones que vivimos los periodistas, si hemos sufrido acoso, si hemos sufrido amenazas de muerte y demás. Les quiero hacer unas preguntas, si ustedes me permiten y se animan a responder al aire, sobre situaciones que viven cotidianamente las mujeres, para que vean el auditorio lo que pasa, ¿no? Porque a veces creemos que estas situaciones nada más le pasa a gente en Chiapas, en Oaxaca, pero que aquí en Colima eso no pasa, ¿no? Y también la doble moral, ¿no? Que en Colima somos buenísimos para ese tema. Vero, ¿estás de acuerdo tú? Adelante. Bueno, ya casi vamos a entrar al aire, ahorita que me eche vista 10 segundos. Siete de la noche con 49 minutos. Se nos ha pasado volando este programa bastante interesante sobre el rol de la mujer ahora en esta nueva normalidad, que esperemos que no sea la vieja normalidad para las mujeres, sino que de verdad haya un cambio, que ahorita vamos a meternos a profundidad de aquí qué opinan Vero y Caro sobre cuál debería ser el rol de la mujer y de la sociedad para con la mujer en esta nueva normalidad. Pero antes que esto, quiero entrar a unas preguntas breves y nada más que me respondan con un sí o un no. ¿Han sido acosadas en la calle? Sí. Sí, díganlo con palabras porque la gente en la radio no las puede ver. Sí y sí. Sí. ¿Han recibido un tocamiento indebido? Sí. No me voy a meter tan a profundidad. ¿Han sido agredidas verbalmente por el hecho de ser mujer? Sí. Sí, también.
Sí. ¿Las han llamado locas? Sí. Todo el tiempo. ¿Las han llamado putas? Sí. Claro que sí. ¿Las han acosado por su forma de vestir? Sí. Sí, también. ¿Las han piropeado como tratando de decirles que son bonitas o que se ven bien o que se ven muy guapas? Sí, cada vez más por redes sociales. Sí. ¿Las han ninguneado por su inteligencia o por su belleza? Sí. Sí, también por la edad. Y ese es otro tema importantísimo. Ya luego les invitaré a hablar del tema de la juventud, ¿no? Otro tema muy importante es, ¿han sido ustedes denigradas por su género? Es decir, que no les den un trabajo por su género. Creo que no. No. Creo. O sea, no hasta el momento. Pero puede pasar. Lo que sí me llegó a suceder fue dejarme fuera de reuniones porque era como, estas reuniones como solo de hombres, como solo para acá. Bueno, y eso era sí, una reunión siempre, de trabajo. Sí, a mí también me sucedió eso. Y bueno, última pregunta, ¿les han enviado dick pics, fotos de penes de hombres a sus redes sociales? Sí. Sí. Nadie se las pide, Nadie se las pide. Exacto, porque luego algunos van a decir, ay, seguramente la estaban pidiendo, pero no, nadie las pide. Auditorio, para que vean, son dos mujeres completamente al azar, que invitamos completamente al azar, obviamente por su talento y su conocimiento en el tema, y han sufrido todas estas partes de las agresiones. No me quise meter al tema de la violación, es un tema muy personal, no me voy a meter en eso, pero bueno, ya pueden observar, se lo pueden preguntar este ejercicio a sus madres, a sus abuelas, a sus hermanas, a sus novias, a sus esposas, y se van a llevar una gran sorpresa de lo metido que está en las entrañas de este país, el machismo, la violencia y la discriminación en contra de la mujer, porque insisto, pareciera ser que solamente pasa en la casa del vecino, pero esto también pasa en nuestras casas. Y ahora sí, vámonos de lleno a cuál debería ser el rol de la sociedad para con la mujer y el rol de la mujer en esta nueva normalidad. Y voy a empezar, en la pasada empecé con Caro, voy a empezar con Vero. Bueno, voy a hacer una acotación ahí en el comentario del ejercicio, que lo realicen, sí, lo realizan en casa, pero ojo, este trabajo, al momento de dar la respuesta, es un trabajo que interiorizamos y seguramente, Caro, desde lo individual y yo también, con el conocimiento e indagación de muchos años, porque cuando uno vive una violencia no lo identifica. Y entonces es cuando en algún momento nos dicen, estás loca, eres una exagerada, no te tocó, no te sacó por ser mujer, no te dieron el trabajo. ¿Cómo crees? Si tú eres buena en esto, es más, tú eres profesionista, ¿cómo puedes tú vivir violencia, no? Entonces, ojo, si hacen el ejercicio, tiene que ser alguien que esperas que te responda que sí, si no, estará viciada la respuesta, precisamente por toda la concepción que traemos desde lo cultural y aprendido las mujeres, porque si hoy yo voy y le pregunto a mi mamá, ¿has vivido algún tipo de violencia? Ella me va a decir que no, cuando en realidad, si lo interiorizara con todo el conocimiento que a lo mejor Caro y yo tenemos, la historia sería totalmente distinta. Entonces, sí, claro, primero hay que saber lo que es violencia, ¿no? Lo que es violencia, los ejemplos tan mínimos que de lo que es violencia, ¿no? Hace rato estabas hablando de Juana la loca, llamarnos locas es otro ejemplo, llamarnos brujas, híjole, murieron muchas mujeres en Salem por eso, ¿no? O sea, entonces, interiorizarla así sí es importante. Hay una pregunta aquí que te voy a ganar ahí la batuta, Agustín, pero la acabo de leer. Dice que si, y justamente eso quiero comentar, se sigue pidiendo la prueba de no gravidez en algunas empresas. No, eso ya es, si te la piden, es un proceso de discriminación que tendrás que ir a denunciar ante las instancias correspondientes, puede ser directamente ante un ministerio público, y si no te hacen caso ahí porque es en una empresa, directamente vas a la Comisión de Derechos Humanos de tu estado, en este caso el estado de Colima, y ahí harán las observaciones conducentes. El proceso ahora, ¿qué es lo que sigue después de toda esta pandemia? Híjole, pues ser muy conscientes. Si nosotras no nos apoyamos, y de hecho hay una campaña que dice que entre nosotras nos cuidamos, pues no nada más debe ser entre nosotras, debe ser todo un proceso en el cual como sociedad debemos protegernos, ¿no? Este aislamiento sin violencia
debe ser con participación de todos, hombres que estén renunciando y traicionando el patriarcado, porque de lo contrario vas a ver a muchos tomadores de decisiones, hombres que van a celebrar y defender nuestra libertad solo cuando les conviene. Y eso no es justo para todas nosotras que históricamente hemos sido vulneradas, violentadas, pisoteadas y minimizadas. Ese es el mayor logro que debiéramos tener a través de esta nueva normalidad. La nueva normalidad quiere decir que va a haber nuevas normas y ojalá que en estas normas se tome siempre la perspectiva de las mujeres a tener el derecho garantizado de una vida libre sin violencia. Claro que sí. Caro, tenemos 3 minutitos. Mira, brevemente, yo me gustaría comentar la parte de esta nueva normalidad. Estamos, sí, en toda América, todo el continente americano, con el tema del COVID-19, de la pandemia, todavía están guardando las cuarentenas, y sin embargo, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Estados Unidos, ¿y por qué lo traigo a tema? Porque en Estados Unidos, los afrodescendientes, pues, habían sido siempre en todo momento sistémicamente discriminados, ¿no? Y reprimidos. Entonces, toda esta serie de movimientos sociales que han estado surgiendo en el mundo, a mí de manera muy personal me ha gustado llamarlo como el movimiento de los oprimidos. ¿Por qué? Porque antes de esto que está sucediendo en Estados Unidos, pues bueno, también todas las mujeres que por género nos habían oprimido históricamente, bueno, ahora están surgiendo. Entonces, es un momento histórico, no solo 2020, también parte de 2019 lo fue, en el cual, si nos vamos a integrar a una nueva normalidad, como dice bien Vero, deberíamos de estarnos sumando bajo nuevas normas, unas normas que sean más inclusivas, que sean un poquito más tolerantes con lo que es humano y con muchísimas menos expectativas de lo que esperamos de los otros y de nuestras relaciones, ¿no? Porque básicamente toda la discriminación es de lo que se espera de ti. Bueno, pues ¿qué se espera? Que seas blanco, que seas una persona arriba de 35 años de edad, que seas de cierto género, que tengas cierto tipo de, o sea, exactamente, cierto tipo de ingresos, todo lo que se espera de la persona. Y eso, toda esa serie de expectativas no nos permiten realmente expresarnos como personas, como seres, como humanos. Entonces, todo esto termina de alguna manera encallando en toda esta serie de discriminaciones, de racismos, de xenofobia, de todo. Entonces, mi parte sería agregar eso, el hecho de deberíamos de estarnos integrando, sí, a la nueva normalidad, pero entendiendo que, por ejemplo, luchar por la paz no es guardar silencio. Buscar la inclusión nos va a implicar que una vez terminemos esta cuarentena y la nueva normalidad no solamente va a ser nos vamos a tener que acostumbrar a durante ya cierto tiempo utilizar un cubrebocas o utilizar un visor que me va a proteger de los gérmenes del otro. O sea, no, nos tenemos que integrar a una nueva normalidad con nuevas dinámicas sociales, con más apertura, con menos violencia, con más empatía con el otro. Entonces, en ese sentido, también deberíamos de estar teniendo un entramado institucional que permita la convivencia y las nuevas dinámicas sociales que esperamos que se reproduzcan, porque me gustaría acotar un poquito el tema de juventud. Si esto está sucediendo ahora fue porque por décadas y décadas nuestros abuelos, nuestros padres, los que estuvieron antes de nosotros, no hicieron por salir y decir, esto no puede seguir así. Entonces, esto también es un tema de juventud, de decir, ya no vamos a permitir, no queremos que la humanidad siga esta historia. Entonces, yo ahí dejaría mi comentario. Esto tiene que cambiar, puede ser diferente, lo estamos logrando, no va a ser cómodo, nunca para nadie es cómodo, nunca nadie quiere aceptar que es machista, que es racista, que es todo, porque todos dicen, no, pero es que tú los estás agrediendo, porque las mujeres odian a los hombres. Pobrecitos. Pero pobrecitos, es correcto. Y perdón, no se trata de eso, pero si a ti algo en ti te salta que tú crees que nosotros los odiamos a ustedes, pues hay que ir adentro y hay que buscarle qué parte de mí me mueve, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias, Vero, muchas gracias, Caro, por los comentarios. Nos vamos con grandes lecciones. Hacer un llamado a las autoridades para quitar este discurso misógino
de los micrófonos públicos, llamar a la prensa para que deje de usar sofismas y hable las cosas como son. Y como bien dice Vero, un entramado legal, un llamado a los diputados, a la Cámara de Diputados, para que haya bases legales en nuestra Constitución, en nuestras leyes, para que las mujeres puedan tener igualdad, no solamente en el discurso político, sino desde la ley. Y como también dice Caro, un cambio de concepción de los mexicanos sobre la figura, el rol de la mujer y de las minorías, de la autoridad de los oprimidos. Y bueno, decirles que siempre están ahí. Vero, ¿tienes un mensaje final? El Centro de Justicia para las Mujeres, el ICM y los juzgados para órdenes de protección para las familias que se sienten amenazadas en estos esquemas de violencia dentro del confinamiento siguen funcionando, están abiertos y necesariamente tendrán que hacer una llamada al 911, si no, visitarlos, ahí están en las redes sociales, trabajando 24/7. Por falta de información, por favor, no se queden viviendo violencia en sus casas. Mándenos un mensaje y nosotros les pasamos toda esta información. Y nada más, último comentario, porque ya nos tenemos que ir. En Colima, el INEGI lo dijo claramente, somos el estado que más discrimina de todo el país, no solo a las mujeres, sino a los jóvenes y a los diferentes. Ojalá y cambiemos ese chip de nuestra mentalidad, porque nos está haciendo mucho daño. Nos estamos matando, Colima, y si no cambiamos esa forma de pensar y esa forma de ver nuestra realidad, nos seguiremos matando y nos seguiremos haciendo daño. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti. Gracias, Quique. Gracias, auditorio. Y nos escuchamos el día de mañana de 7 a 8 en T para 3. Bye, gracias. Bye. Con Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, a través de Activa 104.5.